Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Enrique Becerra Ramírez, tu asesor jurídico en materia civil. Hoy vamos a platicar de uno de los contratos también que son utilizados de manera frecuente, que es el contrato de mandato. En ocasiones, una persona que no puede realizar determinados actos por X o Y circunstancia, tal vez porque va a salir fuera de la ciudad, tal vez porque es una persona demasiado ocupada y no puede encargarse de otros asuntos, tal vez porque es un empresario que pues requiere de que alguien lo represente para determinados negocios. Pueden darse muchas circunstancias. Pero para resolver esa situación, el Código Civil regula uno de los contratos que dan respuesta a estas preguntas, que es el contrato de mandato. Vamos a empezar entonces con la definición de mandato. El mandato es el contrato mediante el cual una de las partes, que se llama mandatario, se obliga a ejecutar a nombre y por cuenta de otro sujeto que se llama mandante los actos jurídicos que éste le encarga. Aquí tenemos la definición y que se puede desglosar en los siguientes elementos. Primer elemento, el mandato es un contrato. Por tanto, es un acuerdo de voluntades entre el mandante y el mandatario. Y el acuerdo de voluntades se forma con la oferta y la aceptación de la oferta. Número 2. Los sujetos. Los sujetos que intervienen en este contrato son el mandante y el mandatario. El mandante es la persona que ordena la ejecución de determinados actos jurídicos al otro. Es decir, el mandante encarga actos jurídicos que el mandatario está obligado a realizar. El mandatario, entonces, es la persona que se obliga a ejecutar los actos jurídicos que le encarga el otro sujeto. Número 3. El objeto. El objeto del contrato de mandato son los actos jurídicos que le encarga el mandante al mandatario. Entonces, el contrato de mandato tiene por objeto obligaciones de hacer. Esto es importante porque en todos los contratos que hemos visto en los videos anteriores, se ha tratado de contratos que tienen por objeto obligaciones de dar. Hay una regla general que establece en la legislación civil. Son obligaciones de dar la cosa que el obligado está obligado a prestar. Es decir, tiene por objeto las cosas. Y la prestación de cosa consiste en la traslación del dominio de cosa cierta, en la enajenación del uso de cosa cierta, en la restitución de cosa ajena, en el pago de cosa debida. La constante en estas proposiciones es las cosas. En cambio, en el contrato de mandato, son objeto del mandato los hechos que el obligado debe hacer. En este caso, el obligado a hacer dichos hechos, pues es el mandatario. Y esos hechos se van a traducir en actos jurídicos concretos, en actos jurídicos lícitos. Aquí desglosamos entonces estos tres elementos que integran la definición de mandato. ¿Cómo se clasifica el mandato? ¿Cuáles son las características que pueden distinguir al contrato de mandato? De acuerdo a los distintos criterios de clasificación que hemos estado mencionando en cada uno de los videos. El contrato de mandato es un contrato principal, es decir, existe por sí mismo y produce efectos jurídicos por sí sin depender de ningún acto jurídico. El contrato de mandato es un contrato generalmente oneroso,
Pero la legislación civil señala que también puede ser gratuito siempre y cuando así se haya expresado o haya convenido por las partes, por el mandante y por el mandatario. El contrato de mandato es un contrato consensual, pero también es un contrato formal. ¿De qué depende? Depende de el importe o de la naturaleza del negocio. Hay negocios en los que va a ejecutar el mandatario, cuyo valor pues puede oscilar entre 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, etcétera. Hablo de pesos, ¿verdad? Entonces, puede haber mandatos verbales y puede haber mandatos formales. Los mandatos formales pueden a su vez otorgarse en carta poder, en escrito privado ratificado o bien en escritura pública. Los contratos de mandato consensuales, entonces, son los contratos en los que para su validez no se requiere formalidad alguna. Basta que el mandante y el mandatario se pongan de acuerdo en la naturaleza del negocio y en las obligaciones que el mandatario debe hacer, sin revestir a dicho acto formalidad alguna. Pero también hay contratos de mandato en los que para su validez sí se requiere que las voluntades se expresen por escrito. Te acabo de comentar, bien sea en carta poder, bien sea en carta poder ratificada ante notario o bien sea en escritura pública. Estos son algunos de los criterios de clasificación del contrato de mandato, pues relevantes. Aunado a lo que te había comentado, que el contrato de mandato tiene por objeto obligaciones de hacer. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos para la existencia del contrato de mandato? Tú sabes que la existencia de un contrato se perfecciona a través del consentimiento y del objeto. En relación al consentimiento, sí es requisito esencial la aceptación, ¿sí?, por parte del mandatario sobre los actos jurídicos que va a realizar. Por lo tanto, si no existe la aceptación expresa y el mandatario realiza de manera tácita dichos actos, se presume que sí es aceptado dicho contrato. Así lo establece nuestra legislación. En relación al objeto, el objeto, como te acabo de mencionar, son los hechos. La regla general establecida en el Código Civil dispone: los hechos materia de los contratos deben ser lícitos y posibles. Y la regla específica que establece también el ordenamiento jurídico señala: son objeto del contrato de mandato todos los actos lícitos en los que no se requiere la intervención personalísima del mandante. ¿En qué actos se requiere la intervención personalísima del mandante? Por ejemplo, en un testamento. El testamento es un acto personalísimo. Por lo tanto, una persona no puede decirle al mandatario: oye, yo te otorgo mandato para que tú otorgues mi testamento. Eso jurídicamente pues es contrario a la ley, ¿sí?, ya que
al tratarse de un acto personalísimo, no puede ser objeto de los actos que pueda celebrar el mandatario. Entonces, la regla general habla que son objeto del mandato todos los actos lícitos. ¿Cuáles son algunos de esos actos lícitos? Por ejemplo, otorgar un contrato, promover una demanda, contestar una demanda, ofrecer pruebas, desahogar pruebas, articular posiciones, absolver posiciones, presentar una denuncia o una querella, promover un juicio de amparo. Todos esos actos jurídicos son lícitos y el mandante los puede encargar al mandatario para que éste los ejecute en nombre y en cuenta de aquel. Estos son entonces los elementos esenciales o de existencia. Ahora vamos a pasar a los elementos de validez. Y hemos estado haciendo referencia sobre todo a la capacidad y a la forma, ya que pues la licitud en el objeto, motivo o fin del acto sigue las reglas generales. La ausencia de vicios en la voluntad también sigue las reglas generales, pero nosotros hemos estado señalando los elementos de la capacidad y de la forma que sí pueden ser elementos que en cada uno de los contratos pueden presentar algunas diferencias. La capacidad. En cuanto a la capacidad, bueno, se requiere una capacidad general, es decir, que las partes sean hábiles para contratar y obligarse. La disposición del Código Civil establece: son hábiles para contratar todas las personas no exceptuadas por la ley. Esa es la capacidad general. Pero vamos a ver si se requieren algunas capacidades específicas para celebrar el contrato de mandato. Por ejemplo, en un contrato de mandato, ¿sí?, otorgado para pleitos y cobranzas, o bien en un contrato de mandato para representar al mandante en juicio, sí se requieren de alguna capacidad especial. Por ejemplo, que el mandatario acredite tener título profesional en el ejercicio de la abogacía. Por ejemplo, en los contratos para actos de administración o para actos de dominio, no se requiere en ese sentido tener título profesional como abogado para ser mandatario. En los mandatos para actos de dominio, pues creo que ahí sí se requiere en el mandante tener una capacidad especial respecto a los bienes o a las cosas de las cuales va a ejecutar los actos jurídicos el mandatario. Por ejemplo, si un sujeto X va a otorgar un poder o un mandato general para actos de dominio a un sujeto Y, vamos a pensar si es propietario de una casa, de un terreno, de un edificio. Pues obviamente el mandante pues debe de acreditar la titularidad de estos bienes, es decir, tener la propiedad de la casa, del terreno o del edificio respecto de los cuales está otorgando el mandato general para actos de dominio al sujeto Y. Esas son algunas de las capacidades específicas que pueden
exigirse en los sujetos que intervienen en el contrato de mandato. Obviamente el Código Civil regula situaciones también específicas. Respecto a esto, bueno, pues te invito a que leas el Código Civil para no extenderme más en este video. El otro elemento de validez es la forma. Te comenté hace rato que los contratos de mandato también deben observar determinadas formalidades. Es decir, para su validez requiere que la voluntad se exprese por escrito. Los escritos pueden ser una simple carta poder. El poder puede otorgarse en escrito privado, ratificado ante notario y 2 testigos. También puede otorgarse en escritura pública. Y en relación a este último, dice o dispone la ley: los mandatos generales para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, deben otorgarse en escritura pública. Entonces, pues en esta forma se debe de observar, pues un contrato general para pleitos y cobranzas no solamente se va a otorgar de manera consensual, no, sino requiere una escritura pública en el cual consten las manifestaciones de la voluntad de las partes y los actos jurídicos que se van a encomendar al mandatario. Ahora, vamos a platicar finalmente de las obligaciones tanto del mandante como del mandatario. ¿Cuáles son las obligaciones del mandatario? Las obligaciones del mandatario pues son precisamente ejecutar los actos lícitos que le encarga el mandante. Esa es la obligación principal. En la ejecución de esos actos, el mandatario debe informar, debe poner de conocimiento del mandante todo lo relativo a la ejecución de ese mandato. Es una obligación de información. Si no es posible informar o notificar esos actos jurídicos o la ejecución de los actos jurídicos que está realizando el mandatario, debe de continuar el mandato. ¿Sí? No debe de esperarse a que el mandante pues acepte o confirme o obtenga la información que le da el mandatario. No, debe de dar continuidad a la ejecución de dichos actos jurídicos. Por parte del mandante, pues una de las obligaciones principales es la de retribuir o pagar los honorarios al mandatario por la ejecución de esos actos. ¿Sí? Otra de las obligaciones del mandante es reembolsar los gastos que haya realizado el mandatario en la ejecución del mandato. Debe el mandante pagar todos los gastos ordinarios o necesarios en la ejecución del mandato. Aquí tenemos entonces algunas de las obligaciones tanto del mandante como del mandatario. Es importante entonces que tú conozcas estas obligaciones y sepas que si de manera personal y directa no puedes realizar un acto, puedes encomendarlo a un tercero como mandatario para que a tu nombre en representación lo realice. ¿Sí? Y de esta manera, pues tú quedes obligado en relación a los terceros con los cuales el mandatario realizó dichos actos.
Por tanto, te invito a que leas, a que estudies el contrato de mandato y profundices en cada uno de estos conceptos jurídicos que son relevantes tanto para ti como estudiante de derecho o para cualquier otra persona que vea estos videos de información jurídica, ya que, como te digo al principio de cada uno de ellos, soy tu asesor jurídico y puedes realizar cualquier pregunta o comentario. Si te gustó este video, házmelo saber ahí en el lugar correspondiente. Y pues es todo. Fue un placer servirte y estar acá en este nuevo video. Que pases buenas tardes y muchas gracias.